Hola, muy buenas, bienvenido a tu casa, bienvenido a tu electroweb. Hoy nos adentraremos en el bloque 3 del curso en línea de QGIS, el cual se centra en las capas vectoriales 2. Nos concentraremos en el tema 1, que trata sobre la edición básica en QGIS, específicamente en el subtema 1.1, la edición en QGIS mediante la barra de herramientas. Tema 1. Edición básica en QGIS. La edición en QGIS o en cualquier otro software cartográfico permite tanto la actualización de la cartografía que disponemos, como la generación de datos nuevos o entidades geográficas. La actualización de nuestros datos o generación de nueva cartografía puede referirse a la parte gráfica de los datos y barra diagonal o a la parte alfanumérica. Hasta ahora, hemos visto las herramientas para consultar, inspeccionar, acceder a la cartografía que nos suministran desde nuestra propia organización o la cartografía que nos proporcionan fuentes externas, así como la generación de mapas. Por defecto, QGIS carga capas de solo lectura. Esto es una garantía para evitar editar accidentalmente una capa si hay un deslizamiento del ratón. Sin embargo, puede optar por editar cualquier capa, siempre que el proveedor de datos lo admita, y la fuente de datos subyacente es escribible, es decir, sus archivos no son de solo lectura. Podemos restringir los permisos de edición de capas desde Proyecto, Propiedades del proyecto, pestaña Fuentes de datos, y establecer cualquier capa de solo lectura, independientemente del permiso del proveedor. En un entorno de usuarios múltiples para evitar que usuarios no autorizados editen capas por error. Tenga en cuenta que esta configuración solo se aplica dentro del proyecto actual. QGIS cuenta con una elevada cantidad de herramientas para la creación y edición de entidades geográficas. Las más básicas se encuentran en la barra de herramientas de edición. Saber más. QGIS admite varias capacidades para editar OGR, SpatiaLite, PostGIS, MS SQL Spatial y Oracle Spatial capas y tablas de vectores. Esta versión de QGIS no rastrea si alguien más está editando una característica al mismo tiempo que usted. La última persona para guardar sus ediciones gana. Edición multicapa simultánea. En ArcGIS únicamente podíamos editar simultáneamente capas del mismo directorio. 1.1 Edición en QGIS. Barra de herramientas. Permite crear elementos geométricos simples mediante clics de ratón, copiar estas geometrías entre capas, desplazarlas y editar nodos. Para iniciar la edición de una capa, simplemente la ponemos como activa y conmutamos la edición que se encuentra en la barra de herramientas de digitalización o en el menú contextual de una capa determinada, o desde el cuadro de diálogo de la tabla de atributos. Una vez que la capa esté en modo de edición, se habilitará los botones de herramienta adicionales de la barra, y los marcadores aparecerán en los vértices de todas las funciones a menos que se muestre marcadores solo para características seleccionadas en configuración, opciones, el menú de digitalización está marcado. Ver 1.2. Digitalización. Al utilizar cualquiera de las herramientas de digitalización, puede hacer zoom o desplazarse por el lienzo del mapa sin perder el foco en la herramienta. Veamos cada una de las opciones que dispone la herramienta. Ediciones actuales. Conmutar edición. Adicionar característica, capturar punto. Digitalizar con segmento. Añadir polígono. Herramienta de vértices e todas las capas. Herramienta de vértices e capa actual. Mostrar editor de vértices. Modificar los atributos de todos los objetos seleccionados simultáneamente. Borrar lo seleccionado. Cortar objetos espaciales. Copiar objetos espaciales. Pegar objetos espaciales. Deshacer. Rehacer. Añadir objetos espaciales. Podemos usar los iconos para agregar una nueva característica, punto, línea y polígono, a la capa actual. Los siguientes iconos añaden cadena circular por radio, bien como características de línea o de polígono. Para crear funciones con estas herramientas, debemos primero digitalizar la geometría, y luego introducir sus atributos. Para digitalizar la geometría, haga clic con el botón izquierdo en el área del mapa para crear el primer punto de su nueva entidad. Para geometrías lineales o curvas, debemos seguir haciendo clic con el botón izquierdo para cada punto adicional que desee capturar o usar la función de rastreo automático para acelerar la digitalización. Puede alternarse entre la herramienta agregar función lineal y las herramientas añadir cadena circular para crear una geometría curva compuesta. Al presionar la tecla eliminar o retroceder, se revierte el último nodo que agrega. Para terminar de agregar puntos o nodos, hacemos clic derecho en cualquier parte del área del mapa para confirmar que ha terminado de ingresar la geometría de esa característica. Saber más. Las geometrías curvas se almacenan como tales solo en un proveedor de datos compatible.
Aunque QGIS permite digitalizar geometrías curvas dentro de cualquier formato de datos editable, necesita usar un proveedor de datos, por ejemplo, PostGIS, GML o WFS, que admita curvas para tener características almacenadas como curvas. De lo contrario, QGIS segmenta los arcos circulares. El proveedor de capa de memoria también admite curvas. Mover objetos espaciales. Con la herramienta MoveFeature ES, puede mover las entidades existentes. Borrar objetos espaciales seleccionados. Si deseamos eliminar una característica completa, atributo y geometría, podemos hacerlo seleccionando primero la geometría usando las herramientas selección por área o con un solo clic. La selección también se puede hacer desde la tabla de atributos. Una vez que tenga el conjunto de selección, presione la tecla eliminar o la tecla retroceso o use la herramienta Delete Selected para eliminar las una o múltiples entidades a la vez. Cortar objetos espaciales seleccionados. La herramienta Cortar objetos espaciales en la barra de herramientas de digitalización también se puede utilizar para borrar objetos espaciales. Borra el objeto espacial pero también lo coloca en un portapapeles espacial. Por lo tanto, cortamos el objeto espacial para borrar. Podemos utilizar la herramienta Pegar objetos espaciales para colocarlo de nuevo, lo que nos da una capacidad de deshacer de un nivel. Cortar, copiar y pegar funcionan sobre los objetos espaciales seleccionados, por lo que podemos operar más de una a la vez. También funciona entre distintas capas, simplemente con que tengamos en edición la capa destino en el mismo proyecto QGIS. Herramienta de vértices. Para las capas basadas en archivos de forma o mapinfo, así como en las tablas SpatiaLite, PostgreSQL, PostGIS, MS SQL Spatial y Oracle Spatial, la herramienta Node Tool proporciona capacidades de manipulación de vértices de características similares a los programas CAD. Es posible seleccionar un único vértice o múltiples vértices a la vez y moverlos, agregarlos o eliminarlos por completo. La herramienta de nodo también funciona con la proyección On the Fly activada y es compatible con la función de edición topológica. Esta herramienta, a diferencia de otras herramientas en QGIS, es persistente, por lo que cuando se realiza alguna operación, la selección permanece activa para esta característica y herramienta. Es importante establecer la propiedad propiedades de la capa, digitalización y salto o el out gaps con respecto a otra capa del proyecto. Saber más. Marcadores vértices. La actual versión de QGIS reconoce tres tipos de marcadores de vértices: círculo semitransparente, cruz y granada. Para cambiar el estilo del marcador, seleccione opciones del menú Configuración, haga clic en la pestaña Digitalización y seleccione la entrada apropiada. Ver configuración panel de navegación. Operaciones básicas. Comenzamos activando Node Tool y seleccionando una geometría haciendo clic en ella. Aparecerán recuadros rojos en cada uno de los vértices de esta entidad. Al activar la herramienta Node Tool en una entidad en edición, QGIS abre el panel Vertex Editor enumerando todos los vértices de la función con sus coordenadas X, Y, Z, M si corresponde, y R, E para el radio, en el caso de la geometría circular. Si seleccionamos una fila en la tabla, seleccione el vértice correspondiente en el lienzo del mapa, y viceversa. Al cambiar una coordenada en la tabla y su posición de vértice se actualiza. También puede seleccionar múltiples filas y eliminarlas por completo. Selección de vértices. Se pueden seleccionar los vértices al hacer clic sobre uno de ellos. Si hacemos clic en un borde seleccionaremos los vértices en ambos extremos, o haciendo clic y arrastrando un rectángulo alrededor de algunos vértices. Cuando se selecciona un vértice, su color cambia a azul. Para añadir más vértices a la selección actual, mantenga pulsado la tecla Control mientras se hace clic. Mantenga pulsada la tecla Control cuando haga clic para cambiar el estado de selección de vértices. Los vértices que no están actualmente seleccionados serán seleccionados como de costumbre y los vértices que ya están seleccionados se convertirán en no seleccionado. Añadir vértices. Para añadir un vértice, solo haga doble clic cerca de un borde y un nuevo vértice aparecerá en el borde cerca del cursor. Tome en cuenta que el vértice aparecerá en el borde, no en la posición del cursor, por lo tanto se debe mover si es necesario. Cada cambio realizado con la herramienta Nodo se almacena como una entrada separada en el cuadro de diálogo Deshacer. Recuerde que todas las operaciones admiten la edición topológica cuando está activada. La proyección al vuelo también es compatible, y la herramienta de nodo proporciona información sobre herramientas para identificar un vértice colocando el puntero sobre él. Esto permite editar las coordenadas, hacer referencia. Borrado de vértices. Seleccione los vértices y haga clic en la tecla Eliminar Delete. La eliminación de todos los vértices de una característica general, si es compatible con la fuente de datos, una característica sin geometría. Tenga en cuenta que esto no elimina la función completa, solo la parte de geometría. Para eliminar una característica completa, use la herramienta Eliminar seleccionados Delete Selected Tool. Mover vértices. Seleccione todos los vértices que desea mover, haga clic en un vértice o borde seleccionado y arrastre en la dirección que desea mover. Todos los vértices seleccionados se moverán juntos. Si el ajuste está habilitado,
toda la selección puede saltar al vértice o línea más cercana. Cortar, copiar y pegar objetos espaciales. Las entidades seleccionadas pueden cortarse, copiarse y pegarse entre capas en el mismo proyecto QGIS, siempre que las capas de destino estén configuradas para poder ser editadas. Transformar el polígono en línea y viceversa usando copiar, pegar. Copia una entidad de línea y péguela en una capa de polígono. QGIS pega en la capa de destino un polígono cuyo límite corresponde a la geometría cerrada de la entidad de línea. Esta es una forma rápida de generar diferentes geometrías de los mismos datos. Saber más. Las características también se pueden pegar en aplicaciones externas como texto. Es decir, las características se representan en formato CSV, y los datos de geometría aparecen en el formato de texto bien conocido OGC-EWKT. Las funciones WKT y GeoJSON de fuera de QGIS también se pueden pegar en una capa o varias capas en edición dentro de QGIS. En el caso de que la capa de origen y destino tengan diferentes esquemas en los nombres de campo y tipo, QGIS rellenará los que coincidentes e ignorará el resto. Congruencia del pegado de objetos espaciales. Si su capa de origen y destino utilizan la misma proyección, entonces el pegado de objetos espaciales tendrá la geometría idéntica a la capa origen. Sin embargo, si el destino tiene una proyección diferente, entonces QGIS no puede garantizar que la geometría sea idéntica. Esto es simplemente porque hay pequeños errores de redondeo involucrados en la conversión entre las proyecciones. Guardar capas editadas. Cuando una capa está en modo de edición, cualquier cambio permanece en la memoria de QGIS. Si deseamos guardar ediciones en la capa actual, pero desea seguir editando sin abandonar el modo de edición, puede hacer clic en el botón Save Layer Edits. Cuando editamos Toggle Editing. Cuando desactivamos el modo de edición con alternar editar edición de alternancia, o salir de QGIS, también se te preguntará si deseamos guardar los cambios o descartarlos. Integridad de datos. Siempre es buena idea respaldar nuestros datos fuente antes de iniciar la edición. Mientras los autores de QGIS han hecho todo el esfuerzo para preservar la integridad de sus datos, QGIS no ofrece garantía en este sentido. Si los cambios no se pueden guardar, por ejemplo, disco lleno, o los atributos tienen valores que están fuera de rango, el estado de memoria de QGIS es preservado. Esto le permite ajustar sus ediciones e intentar de nuevo. Guardar varias capas a la vez. QGIS permite la digitalización de múltiples capas. Elegir guardar las capas seleccionadas para guardar todos los cambios que se hicieron en múltiples capas. Se tiene la oportunidad para revertir las capas seleccionadas, así que la digitalización puede ser retirada de todas las capas seleccionadas. Si se desea detener la edición de las capas seleccionadas, cancelar para la capa ES seleccionada ES es una forma fácil. Las mismas funciones están disponibles para editar todas las capas del proyecto. Guardar regularmente. Esto también verificará que nuestra fuente de datos pueda aceptar todos los cambios, es muy importante. Deshacer /rehacer. Las herramientas Undo y Redo nos permiten deshacer o rehacer las operaciones de edición. También hay un panel acoplable, que muestra todas las operaciones en el historial de no se muestra por defecto, se puede visualizar haciendo clic con el botón derecho en la barra de herramientas y activando la casilla Deshacer, Rehacer panel. Cuando se pulsa Deshacer, el estado de todas las características y atributos se revierte al estado antes de que se produzca la operación revertida. Los cambios que no sean las operaciones de edición de vectores normales, por ejemplo, los cambios realizados por un complemento, pueden revertirse o no, dependiendo de cómo se realizaron los cambios. Para usar el panel de historial de Deshacer /rehacer, simplemente haga clic para seleccionar una operación en la lista de historial. Todas las funciones se revertirán al estado en el que se encontraban después de la operación seleccionada.